por los que nos han acompañado. Y vamos a la sesión de hoy. Es una sesión que a mí, en lo personal, me gusta mucho porque hoy vamos a trabajar sobre el perdón. Y el tema de hoy se titula La libertad que ofrece el perdón. Y estamos hablando de la libertad porque muchas personas, esto ya ha sido un tema que cuando era propio de la religión, de la parte de la iglesia, de la espiritualidad, la psicología se ha dado la tarea de investigar sobre esto, ¿no? Sobre el perdón. Y la psicología positiva específicamente habla del perdón como una de las fortalezas de carácter. Y los estudios que hemos encontrado sobre el perdón indican que el perdón es una de las situaciones más poderosas para generar estados de bienestar en las personas. Cuando nosotros no perdonamos, cuando hubo algo en nuestro pasado que en lo que nos quedamos anclados por una situación difícil, por alguien que nos hizo daño, se convierte como una reja, ¿no? Aquí el problema es que el perdón le afecta más al que guarda el rencor, el resentimiento, que al que hizo el mal. Muchas veces las personas que nos hicieron algo, viven felices en la vida. Y si nosotros no perdonamos, somos nosotros los que vivimos aprisionados, ¿no? Atados a esa persona, a todas esas emociones negativas que nos genera algo que sucedió en nuestro pasado y que no hemos podido soltar ni dejar atrás. Y que genera normalmente que vivamos presentizando el pasado. Es decir, que vivamos acordándonos de aquello que sucedió, ¿sí? Y no de manera positiva. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la libertad que ofrece el perdón. La libertad en muchas situaciones, ¿no? Marian Rojas Escapé, ella es psicóloga, es psiquiatra, perdón, y trabaja mucho con las neurociencias, nos dice que perdonar es ir al pasado y regresar sanos. O sea, es regresar a aquel momento, regresar a aquella situación, regresar a aquello que sucedió y poder dejar ir ese momento, poder soltar lo que sucedió, poder sanar eso y regresar al presente, pero con la herramienta de haber sanado, ¿no? Ahora, es importantísimo para poder perdonar, ¿sí? Trabajar con los recuerdos. La sesión pasada trabajamos sobre los recuerdos. Hemos estado trabajando en sesiones pasadas como yo, para vivir bien, necesito desenfocar mi mente de lo negativo, de los recuerdos negativos. Las personas que se la pasan mirando el pasado y poniendo su mirada en lo negativo son personas que normalmente viven en la queja, viven en el dolor, viven en el recuerdo, pero de lo que fue mal, que los lastima, que les hace daño, ¿no? Los recuerdos tienen muchísimo poder en el presente, ¿sí? Por eso, entonces, nosotros tenemos que ser capaces de gestionar esos recuerdos, ¿no? Nos dice esta autora, Marian Rojas, nos dice que los recuerdos son capaces de activar las mismas zonas del cerebro que cuando sucedió aquella situación. Incluso en 1987, un médico hace un descubrimiento que cambió mucho la visión que tenemos nosotros sobre los recuerdos y esta parte del perdón. Se llamaba Susumu Tanegama, fue premio Nobel de Medicina, y él hace una investigación y descubre que cuando nosotros recordamos algo, aunque hayan pasado 20 años, y lo recordamos, lo que sucedió a nivel cerebral, es decir, si en ese momento fue algo muy fuerte, y en ese momento yo se me elevó el cortisol, ¿sí? Nada más con el hecho de volver a recordar, me vuelve a suceder lo mismo, ¿sí?
vuelve a suceder lo mismo. Las mismas zonas de mi cerebro que se activaron hace 10, 20, 15 años, 5 años, se vuelven a activar y me vuelve a causar la misma reacción en mi cerebro. Y con eso, todas las reacciones en mi cuerpo. Hemos dicho que cuando nosotros tenemos una elevación de cortisol, entonces también se activan o también afectan nuestro cuerpo. También sentimos taquicardia, sudoración, también sentimos que el corazón se nos acelera, ¿no? Entonces, sucede lo mismo. Lo mismo es cuando nosotros volteamos hacia atrás y podemos poner nuestra mirada en las cosas positivas. También se activan esas mismas funciones en el cerebro, esas mismas sustancias, y también tenemos otras sustancias, ¿sí? Que nos generan estados de bienestar cuando generamos recuerdos positivos. Por eso es importante el poder de los recuerdos. En donde estemos nosotros enfocando nuestros recuerdos, en eso es donde nosotros vamos a estar reaccionando. Entonces, nosotros vivimos una historia de vida plagada de recuerdos. Por eso este taller, este curso taller vivencial se llama Reescribiendo una historia. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el presente con una historia. Y la historia que nosotros tenemos puede estar plagada de recuerdos positivos o negativos. Pero si yo en el presente me paso focalizando mi vida en los recuerdos trágicos, enganchados en el pasado, en aquello que no hemos soltado, entonces mi cerebro va a estar segregando todo ese cortisol, voy a estar intoxicada de cortisol, voy a estar teniendo dolores de cabeza, voy a estar teniendo taquicardias, me voy a sentir que me ahogo, la gastritis, todo lo que genera esta subida de cortisol, porque yo estoy poniendo mis recuerdos en aquello negativo y me está viniendo una reacción similar a la que sucedió en aquel momento. Entonces, necesitamos gestionar los recuerdos, porque nos estamos enfermando, nos están enfermando, ¿sí? El trabajar en el aquí y en el ahora, en la gestión de recuerdos, para que yo también pueda generar estados de bienestar. Pero esto lo tengo que hacer yo de manera voluntaria y consciente. Este taller se les ha invitado cada sesión en trabajar de manera voluntaria y consciente. Ir a terapia implica un compromiso personal. Estar aquí implica un compromiso personal de hacer cosas que yo sé que me van a hacer bien. ¿Sí? Y una de las cosas que nos va a hacer bien es que podamos gestionar estos recuerdos. El perdón, algunos autores dicen que el perdón, según la psicología positiva, el perdón es importantísimo, ¿no? Porque el perdón es una de las potencialidades del ser humano, es decir, el perdón, la psicología positiva dice que es una fortaleza de carácter. O sea, todos nosotros, lo espectacular de las fortalezas de carácter son 24 fortalezas de carácter. Dentro de ellas, el perdón es una. El sentido del amor es otra. El optimismo, la esperanza. Es decir, todas las personas en todo el mundo tenemos estas fortalezas de carácter en mayor o en menor medida. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en el pasado y vivimos con resentimiento, es que no hemos echado mano o no hemos potencializado esta fortaleza de carácter que se llama perdón. ¿Sí? Esta es una fortaleza que nos va a ayudar a estar bien. Las fortalezas de carácter de las que habla la psicología positiva son fortalezas que nos ayudan a vivir bien y felices. ¿Sí? El perdón, nos dice la psicología positiva, que está relacionado con el afrontamiento positivo, es decir, las personas que perdonan afrontan mejor las situaciones que les vengan, porque pueden tener una discusión, pueden tener una situación complicada con alguien, pero van a poder afrontarla porque son personas que son tolerantes, son capaces de perdonar el agravio y seguir adelante y no engancharse, ¿sí? Ahora, las personas que no lo hacen son personas que se pueden quedar siempre, están teniendo
sucesos que los van a estar enganchando a cualquier situación. Ahora, también el perdón nos ayuda a superar diversas circunstancias complejas y difíciles de la vida. Es decir, nosotros estamos en una sociedad en la que vamos a tener que convivir con familiares, amigos, compañeros de trabajo, con personas de nuestro contexto. Y seguramente que no todos van a estar sonriéndonos siempre, ¿no? Seguramente que alguien en nuestro contexto va a estar generando interacciones negativas con nosotros. De nosotros depende. Si nosotros potencializamos el perdón para ir subsanando todo esto, ¿sí? Y poder estar liberándonos de la carga emocional, porque no perdonar significa una carga emocional para el que no perdona, porque el que no perdona va a estar trayendo a su vida resentimiento, coraje, enojo, va a estar enganchado a esas emociones negativas y no va a poder entonces andar en la vida sonriendo, tranquilo, porque va a andar cargado de todas estas emociones negativas. Por eso el perdón es tan importante para una evolución psicológica óptima. El perdón es tan significativo que muchas religiones lo han tocado, fíjense bien. ¿Por qué? Porque tiene un impacto directo en nuestra salud emocional y física. Es decir, si yo perdono, me voy a liberar de estados emocionales negativos, como el enojo, por ejemplo. La tristeza que me puede ocasionar a ver que alguien me hizo algo y estar pensando en eso, y pobrecito de mí, y por qué, y yo, me va a librar de esa situación emocional. Por supuesto que eso me va a ayudar físicamente a sentirme mejor. Y es tan significativo, fíjense que muchas religiones, sobre todo las religiones judeocristianas y algunas otras ramas que trabajan mucho con el perdón, están teniendo, no sé si ustedes se han fijado, ¿no? La gente que logra llegar ahí como una forma de desarrollar su espiritualidad, se sienten plenas porque hay una cosa importantísima que se predica y que se comparte ahí, el otorgamiento del perdón, recibido y obsequiado, que genera cambios en las personas e impacta sus vidas. Porque muchas personas que llegan a una iglesia, ¿sí? Que sienten que hicieron algo muy malo y que no son dignos de nada y sienten que que Dios les otorgó el perdón y entonces son capaces de perdonarse a sí mismos también, pero también son capaces de ir a otorgar el perdón a alguien como una práctica de su vida. También yo fui perdonado, me perdonaron lo que hice y me siento muy bien, se me quitó la carga que traía encima, pero también soy capaz de ir, así como lo recibí, lo doy a aquel que me hizo algo. Entonces viene una experiencia espiritual tan grande que muchas personas experimentan curación a nivel físico y a nivel emocional, ¿sí? Y reportan beneficios en el bienestar. Es decir, personas que dijeron, es que ahora me siento feliz, me siento pleno, me siento contento, encontré a Dios, es que yo ahora me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque el perdón, decía Nelson Mandela en una frase que me encantó de una película que vi que se llama Invictus, decía, el perdón es una arma muy poderosa, utilízala. ¿Sí? El perdón es capaz de liberarnos. Ahora, ¿para quién es el beneficio máximo del perdón? ¿Para el que lo hace o para el que lo recibe? Sí, estamos hablando de que la persona que recibió un agravio va a poder soltar a la otra, va a poder perdonar a la otra y ella misma va a recibir el beneficio. Porque probablemente el otro, y aquí sí, esto es muy significativo, probablemente el otro ni siquiera se entere que tú lo estás perdonando.
O ni siquiera, incluso hay quienes dicen, yo no te he solicitado que me perdones, ¿no? O sea, el otro puede ser que ni siquiera lo quiera o no siquiera lo pida, o tal vez sí, pero el que vas a soltar a esa persona, el que vas a liberarte de esa carga emocional, de esas emociones negativas, y el que vas a liberarte de ese pasado, el que estás atado eres tú. El beneficio del perdón es para el que lo da, más que para el que lo recibe. También cuando el que lo recibe quedó atado porque se siente comprometido con aquella persona, va a ser una libertad. Pero si no lo hace, de todos modos, el perdón es un beneficio para aquel que lo otorga. Ahora, el perdón, la naturaleza del perdón viene en dos sentidos. El primero, el perdón hacia sí mismo, es decir, yo he cometido muchos errores y es como que en una retroalimentación positiva de mi vida, como en una autorreflexión de lo que ha pasado en mi vida, yo entiendo que he cometido o que he hecho cosas que han dañado o que me han dañado a mí mismo o que han hecho y de las cuales también necesito perdonarme, ¿no? Muchas personas no avanzan en la vida porque se sienten que no ha sido suficiente, que se sienten con una deuda, ¿no? E incluso yo he escuchado gente que expresa, ¿no? Es que no he hecho tantas cosas que no merezco que nadie me perdone, no merezco el perdón, ¿no? Pero ahí están haciendo un juicio hacia sí mismos, es decir, no me merezco el perdón. Entonces, es el perdón hacia sí mismo, hacia lo que yo hice, pero no nada más es un perdón hacia mí mismo por lo que hice es a partir de una reflexión y de un dejar de hacer. Y el otro es el perdón hacia los demás, el perdón hacia aquel que te hizo algo, hacia aquel que te hizo un agravio, que te hizo una ofensa, aquella persona que te lastimó, es el perdón hacia el otro, ¿no? Las bondades del perdón pueden ser físicas y psicológicas, ¿no? Por ejemplo, el perdón en las relaciones interpersonales las hace más provechosas. Es decir, muchas personas no se pueden relacionar bien con alguien porque me hicieron algo y no hay un perdón. Por ejemplo, yo he tenido en terapia, yo he tenido personas que no se pueden relacionar bien con su madre, con sus hermanos, porque pasó algo y a partir de eso se genera una relación difícil, distorsionada. No hay una buena relación. En terapia de pareja, el perdón es imprescindible, sobre todo cuando hubo alguna situación muy complicada. Por ejemplo, hay parejas donde hubo infidelidad y la pareja decide seguir. Y aunque no decidiera seguir, pero vamos a decirlo, la pareja decide seguir. Me he encontrado parejas que pasaron 10 años y aún se sigue trayendo encima el resentimiento, el enojo, el rencor, porque no ha habido un perdón y la persona está atada ya y no puede tener nuevas relaciones con otras personas porque siguen atoradas en aquello que sucedió. O si la persona decidió separarse, se separaron, pero hay hijos, pero se siguen viendo porque pues probablemente sean vecinos o cualquier situación. Y no estoy hablando de un perdón en el que vamos a estar otra vez viviendo juntos, no. Es un perdón de dejar lo que pasó, sí, quedarme con lo bueno de la relación y dejar lo que pasó a un lado y sanar para poder yo seguir adelante. Entonces, una de las bondades o de los beneficios del perdón es relaciones interpersonales más provechosas, ¿sí? Otro de los beneficios es mayor adaptación emocional como individuos, es decir, las personas que tienen esta fortaleza de carácter que se llama perdón son capaces de adaptarse
muchísimo mejor a las circunstancias que vienen. ¿Por qué son capaces? Porque no traen arrastrando un pasado doloroso que no les permita adaptarse a uno nuevo. Hay personas que tuvieron una crisis matrimonial muy fuerte, se separaron y después de eso se les dificulta volver a relacionarse y volver a adaptarse a una nueva persona porque siempre van a estar pensando en lo que les pasó y en cómo va a reaccionar esta otra y se les dificulta horriblemente, ¿no? Entonces, las personas que perdonan tienen esta capacidad de que están abiertas a nuevas relaciones, se relacionan desde una manera más positiva y se adaptan mejor a las circunstancias de la vida. ¿Qué otras cosas nos trae de beneficio el perdón? El perdón nos ayuda en la salud psicológica porque nos da mayor esperanza, ¿sí? Tenemos esperanza, no estamos pensando en que todos los hombres son iguales, ¿verdad? Este es un clásico de las mujeres que tuvieron una relación complicadísima y que no ha habido un perdón, no ha habido una retroalimentación bien. Entonces, todos los hombres son iguales o todo en la vida me va a ir así, sin esperanza a que haya algo mejor, porque se quedaron en esa etapa, ¿no? Mayor autoestima, porque el perdón te va a ayudar a sentirte bien contigo mismo. Mayor satisfacción con la vida, porque el perdón te va a ayudar a sentirte bien, pleno, donde tú estás. Dejar a un lado la queja, la desesperanza, dejar a un lado la duda, la desconfianza, y te vas a sentir muchísimo mejor con la vida. Y por cierto que al dejar todas esas emociones negativas, nos vamos a sentir muy, muy bien y vamos a tener menos tendencia a deprimirnos, ¿sí? Menos tendencia a la depresión. Las personas que no perdonan tienen mucha tendencia a la depresión, porque generalmente son personas que viven en el pasado y una de las constantes expresiones de ellos son: yo siempre me he ido así, nadie nunca me ha querido, todo me sale en la vida mal, a mí siempre me han hecho esto. Es una constante narrativa de su vida de manera negativa. Y entonces también otro de los efectos es, al nosotros sentirnos bien, al manejar nuestras emociones, al permitir que nuestro cerebro esté secretando sustancias que nos ayudan a sentirnos bien, entonces también van a venir efectos positivos en nuestra salud física, ¿no? Mayor entusiasmo, más vigor, más ganas de hacer las cosas, más alegría. La alegría nos va a producir sensación, nuestra presión en un nivel bueno, ¿sí? Nada de taquicardia, nada de ponernos nerviosos, y entonces vamos a sentirnos muy bien físicamente. Ahora, esto es importantísimo y esto está ligado a la espiritualidad. Uno de los beneficios del perdón es la paz interior y la satisfacción personal, ligado a la espiritualidad. Por eso las personas que llegan a una iglesia, que practican meditación, que buscan mucho esta espiritualidad y perdonar, siempre dicen, no sé, yo estoy en paz, yo encontré la paz aquí. Sí, claro que la encontraron, porque pudieron perdonar y perdonarse. Por supuesto que se sienten bien, por supuesto que hay una satisfacción con la vida, ¿sí? Y esto también les ayuda a desarrollar una espiritualidad. La espiritualidad ligada a un bienestar físico, ojo, y la espiritualidad también como un sentido de trascendencia del hombre. Sí, la espiritualidad busca la trascendencia. Yo estoy aquí por algo más allá. Sí, el perdón, el amor, el servicio al prójimo, la humanidad. Sí, que es una de las fortalezas y de las virtudes y de los que habla la psicología positiva. Ok. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lograr perdonar? Porque todo se oye muy bonito. Y luego decimos, sí es cierto, tengo que perdonar, pero la gente tiene un mal concepto del perdón. La gente tiene un mal concepto del perdón. Muchas personas que
he tenido en pareja, me han dicho, yo lo perdono, pero tienen un concepto errado del perdón, porque es que yo ya lo perdoné, pero me estoy acordando todo el tiempo y me genera emociones negativas. Ok, el perdón no significa borrar los recuerdos, ¿eh? O sea, no crean que ya perdoné y como por arte de magia se me va a borrar todo lo que pasó. No es eso el perdón. Porque para eso necesitaríamos perder la memoria. Nosotros tenemos una memoria que ha ido acumulando recuerdos a lo largo de nuestra vida. Lo que tenemos que trabajar es nuestra memoria selectiva. ¿Qué es mi memoria selectiva? La memoria que yo puedo utilizar para seleccionar lo que sí me conviene recordar y lo que no. Pues ¿para qué lo traigo a mi memoria? ¿Para qué lo traigo al presente? No me es útil, no me sirve, me lastima. No lo traigo. Yo puedo hacerlo. Entonces, la memoria no se va a borrar. Y les vuelvo a decir, si mi memoria la sigo enfocando en lo negativo, me va a seguir trayendo recuerdos negativos, aunque yo diga que perdoné. Entonces, lo que tenemos que trabajar es estos recuerdos, focalizar en lo positivo. Ahora, ¿cómo se puede lograr el perdón? Primero, un desprendimiento del propio ego. Muchas veces las personas no alcanzan a perdonar porque dicen, pero ¿por qué? Si me ofendió o me hizo. Entonces ya ahí hay un ego, ¿no? El que me tiene que pedir perdón es él. ¿Yo por qué? ¿Ok? Se pueden quedar en el ego, pero van a seguir cargando el resentimiento. El otro a lo mejor ni siquiera esté consciente de que te hizo algo. O lo puede estar, pero no tiene ningún remordimiento, pues, de lo que te hizo, pero el que sigues arrastrando y el que seguimos cargando ese resentimiento somos nosotros. Entonces, mi ego no me permite soltar. Entonces, yo lo traigo cargado porque, ¿por qué yo, no? Ahora, ¿qué otra cosa nos puede estar o nos puede ayudar a que nosotros perdonemos, no? Primero, desprendernos del ego, porque el ego no hace bien para el perdón. Es decir, tenemos que ser humildes y reconocer que tal vez nosotros en un momento en la vida algo nos hicieron y fuimos víctimas de algo. Entonces, yo tengo que reconocer que yo fui víctima de algo, víctima inocente de algo, pero que necesito perdonar porque estoy guardando un resentimiento que no me está dejando seguir en la vida. Yo no fui causante de lo que me hicieron, soy causante de traer ese sentimiento que he agarrado y no quererlo soltar, como un signo de revancha, de no me quiero dejar, pero que finalmente nos está dañando a nosotros mismos. Entonces, el reconocimiento de las necesidades afectivas de los otros. Una de las cuestiones que siempre debemos enfocar, no en todos los casos, pero en su mayoría es reconocer que el que me hizo algo, algo me hizo, es porque también tenía una necesidad de algo. Estaba tal vez tan dañado y tan lastimado que lo único que sabía es dañar a los demás. Necesidades afectivas del otro. ¿Alguien tiene por ahí un micrófono abierto? Ahí les encargo. Entonces. Patricia, tú le puedes apagar el micro. Apágale tú el micro. Ve a donde están los participantes y hazle clic en su micrófono. A ver, permíteme tantito. Entonces. ¿Dónde están participantes? Ok. Ya. Entonces, primero, vamos nosotros a desprendernos del ego y a reconocer las necesidades afectivas que tienen los otros. Es decir, el que me hizo algo a mí es porque también tiene una necesidad afectiva, porque también tiene algo y está sacando eso. Y no nada más puede ser que conmigo, puede ser que sea una persona que constantemente esté interactuando con el otro desde sí mismo. Hay personas que por su historia de vida, por alguna situación que pasaron,
son personas que lastiman mucho, que se relacionan con el otro desde su herida, desde lo que traen, y pueden habernos lastimado, pero porque también fueron heridos. Entonces, si yo alcanzo a desprenderme de mi ego y puedo empezar a ver al otro desde un ser humano con muchas heridas, con muchas situaciones que me lastimó a mí porque también él está lastimado, entonces puedo tener una visión diferente de esto, ¿no? Y hablo de esto en ocasiones especiales porque alguien comentaba por ahí en alguna ocasión, bueno, ¿y si hubo una violación o algo así? Ok, puede ser que hay cuestiones en las que sí hay que tener un perdón y soltar. Eso no implica continuar con la relación con el otro, relación de amistad o de seguirle hablando o algo. No implica eso. Implica soltarlo, ¿no? ¿Sí? Y entender que es una persona que debe estar muy dañado para que pueda haber hecho eso. Muy dañado. Entonces yo entiendo, trato de entender la motivación que tuvo el otro, ¿no? Desde la falta de afecto, desde una herida que pudo haber tenido, desde algo que también recibió y que está siendo una consecuencia de lo que también él recibió, y entonces puede darme una visión diferente. Ahora, otra de las cosas que nos puede ayudar, desprendernos del amor narcisista, del amarnos tanto a mí mismo, que digo, no, ¿yo por qué? No, si es que me la tiene que pagar, ¿sí? Porque también eso no sé, es que me tengo que desquitar, y entonces entra esta parte de el yo, el ego, dijimos, el yo querer generar un dolor al mismo nivel que me lo hicieron a mí, ¿sí? Porque yo me amo tanto que ¿cómo me van a hacer a mí esto, no? Entonces, esta parte de pensar solamente en nosotros, implica que también puede ser una barrera en cuanto el amor por nosotros nos esté haciendo que abracemos más las emociones negativas que el perdón. Ahora, ¿es necesario que nos amemos? Sí, pero de una manera saludable. Es decir, yo perdono, pero me amo tanto como para decir quiero estar bien. Por lo tanto, suelto, dejo ir esos sentimientos, esas emociones negativas hacia la otra persona. Perdono, porque eso me va a hacer bien a mí. No un amor hacia mí que lo que quiere abrazar es una emoción una emoción negativa que no me va a estar ayudando en nada. Entonces, el ofrecer el perdón a otro es amarme también a mí mismo. El ofrecimiento de amor hacia el otro como una forma de reparación del daño de la persona que perdona. Ojo con esto. Si nosotros recibimos un agravio y decidimos perdonar, necesitamos hacerlo desde el perdonar, gestionar la emoción y soltar. Pero si nosotros fuimos una persona que ofendió y que también necesitamos perdonar, eso es perdonarnos a nosotros mismos y pedir el perdón, porque también aquí nos toca a veces pedir perdón, tenemos que hacerlo desde la restauración, ¿sí? La reparación del daño. Es decir, una reparación del daño es ir a pedir la disculpa, ¿sí? Una reparación del daño es tratar de hacer algo para estar bien con el otro, ¿sí? Algo que le pueda compensar un poco de lo que yo le hice, ¿no? Muchas personas con el solo hecho de pedir perdón, con el solo hecho de pedirles perdón, se van a sentir como que van a decir, ya era hora, ¿no? O muchas personas cuando estamos esperando que alguien nos pida un perdón. Hay personas que nos hicieron algo en el pasado que desearíamos que nos pidieran perdón, ¿no? Si no se da nuestra obligación para vivir emociones positivas sería perdonar independientemente que el otro me pida perdón o no a mí. Yo suelto y perdono por mi propio bien. El perdón es un bien para el que lo otorga, ojo aquí. Es un bien para ti que lo estás cargando el resentimiento. Ahora, y qué hermoso es cuando alguien nos ofendió y nos viene a pedir perdón, aunque no debiéramos de esperarlo siempre, porque a veces no se va a dar, pero sí a otorgar nuestro perdón. Y a veces no necesitamos decírselo a la persona, a veces ya no la vemos, es alguien que nos dañó mucho y que está allá,
Y no necesitamos decirle o te perdono, pero sí en nuestro corazón y en nuestra vida soltarlo. ¿Sí? Ahora, el perdón no se trata de ignorar el daño que nos hacen otros, no se trata de que ya no me acuerdo o lo ignoro. No, sí hubo un daño, sí me dolió mucho y es aceptarlo y es poder externalizarlo. ¿Qué me hicieron? Me hicieron esto y esto. Me dolió así, me sentí así. Reconocerlo, aceptarlo, ¿sí? Y dejarlo ir. Y en ocasiones especiales, no se trata de permitir que el daño persista. Estamos hablando de que si alguien en un hogar, por ejemplo, está siendo violentado y tiene que no permitir que sigas esa violencia sobre su vida, ¿sí? Entonces, sí puedes perdonar para sanar tú, soltar, pero no seguir permitiendo que el daño persista. Aquí es donde muchas personas se enganchan y entonces entienden mal el perdón. Porque muchas personas dicen, es que yo lo perdoné y la cosa siguió igual. Entonces, para aquel al que se le otorga el perdón es así como, ya, al cabo me perdona y se lo puedo seguir haciendo. Tampoco es eso. Porque tú puedes perdonar y también ponerle un alto, ok, te perdono, no me debes nada, está bien, pero pongo un límite para protegerme que no me sigas haciendo daño. Eso no implica que no te perdones, simplemente no voy a permitir. Tuviste una relación en el pasado, esto pasa mucho en las parejas, tuvieron una relación muy conflictiva en el pasado, se separan y no hay un perdón, y entonces se sigue arrastrando ese rencor y ese resentimiento. Y ya no te ya no te está haciendo el mismo daño, pero se sigue. Ahí hay que soltar, ya ni siquiera lo ves, o sí lo ves, pero ya no te puede hacer daño. ¿Sí? Ahora, te quedaste adentro de la relación, no saliste de la relación, ¿sí? Hubo un perdón de una infidelidad, por ejemplo, ¿no? De violencia. Tú dices, para sanar la relación vamos a entrar en un proceso, trabajamos, te perdono. Ok, pero eso no implica que vas a poder seguirlo haciendo. No lo implica. Implica que te estoy dando el perdón. Ahora, poner límites para que no te sigan dañando. Si hay una continuidad de la otra parte de seguir haciéndola, entonces tendrías que tomar medidas pertinentes para que no vuelva a suceder, para poner un límite. Ya sea alejarte de la persona, incluso hay personas en nuestro contexto, amigos, familiares que nos pueden hacer daño. Lo perdonamos, pero en nuestro haber, en nuestra decisión está seguir ahí o alejarnos un poquito. Me alejo mejor de esta persona, la perdono y todo, estoy tranquila, en paz, ¿sí? No viene el pensamiento de lo que me dijo, lo hago a un lado, sigo yo en mi proceso de soltarlo, pero eso no implica que voy a seguir tratándolo como si nada y permitiéndole que me siga dañando. No implica, ¿sí? Dejar ir nuestra capacidad de juicio moral. El perdón no se trata de dejar ir nuestra capacidad de juicio moral. Es decir, tenemos una capacidad de juicio moral. El juicio moral es nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Perdonar no es decir, no, ya lo que te perdono y no está mal lo que hiciste. Eso sigue estando mal. ¿Te violentaron? O sea, tú perdonas, eso no implica que eso haga que eso que te hicieron fue bueno, no es bueno, sigue siendo mal, sigue siendo un daño. Seguimos nosotros reprobando esas actitudes, dejamos ir, pero estamos claros que eso es incorrecto y no lo vamos a permitir en nuestra vida. O sea, vamos a tener claro nuestro juicio moral sobre las acciones. Nosotros tenemos la capacidad de establecer un juicio moral sobre las cosas. Un juicio moral es saber si esta acción es buena o es mala. Independientemente de que yo perdone esa acción, va a seguir siendo reprobable siempre. Yo decido perdonar, pero eso no le quita que esa acción así haya sido reprobable. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, hay muchos malentendidos del perdón. Muchas personas cuando han venido a mi consulta o a consejería, es que yo ya lo perdoné, pero sigo con esto. Pues es que el perdón no implica que se te va a borrar la memoria. El perdón implica que tú vas a soltar y tú vas a trabajar tu memoria selectiva.
¿sí? Tú cuando vengas a esos pensamientos, no te engancharte con él, enfocarlos en las cosas buenas, agradecer, el agradecimiento a las cosas positivas de tu vida hace que eso vayas manejando tus pensamientos y te sientas mejor. Hasta que llega un momento que lo manejas muy bien. Nos entrenamos para la vida. Si tú empiezas a entrenarte en recuerdos positivos, en manejar pensamientos positivos, tal vez en psicología positiva se ha descubierto que entre 21 días y 3 meses se genera un hábito. Si tú estás entrenándote 3 meses en recuerdos positivos, en trabajar tus emociones positivas, en enfocarte en lo positivo, después se te va a hacer más fácil. Al principio puede ser que vayas a batallar, todo mundo, porque estás habituado a estar siempre en lo negativo, a pensar siempre cosas negativas, me hicieron, ¿por qué? Yo, pobrecita, estás habituado a eso. Entonces, el entrenamiento es como cuando vamos al gimnasio. Cuando vas al gimnasio, ve el primer día, los primeros días, o vete a hacer ejercicio, te va a doler todo el cuerpo y no vas a querer ir. Te vas a sentir mal, pero sigue yendo, al primer mes ya vas a empezar a sentirte mejor. A los 3 meses ya vas a ver los cambios. Esto es un entrenamiento. Tenemos que hacerlo hasta que nosotros nos entrenemos en estados de bienestar. Es un entrenamiento para estar bien. Y cuesta. Por eso es un compromiso personal que tenemos que hacer. Y también para lograr perdonar, ¿sí? El perdón no se trata de que nosotros perdamos nuestra capacidad de decidir, de saber que aquello que nos hicieron está incorrecto. Sigue estando incorrecto aunque yo lo perdone. El que yo perdone no implica que ya lo convertiste en bueno. Es una acción reprobable. No perdemos nuestra capacidad de juicio moral. Pero también es un juicio moral de la más alta calidad espiritual. ¿Por qué? Porque tú dices, eso que me hicieron estuvo mal, es incorrecto, es dañino, pero yo perdono. Y cuando tú haces eso, tú eres una persona, te elevas a un nivel espiritual y humano tremendo. Y les voy a decir por qué. Ustedes no tienen idea de cuántas personas hay en esta vida cargando un pasado difícil, enganchados a recuerdos dolorosos, amarrados, ligados a una persona que no pueden soltar, ¿sí? Sufriendo, porque están sufriendo ellos, porque no han podido perdonar. ¿Y saben qué sucede? Que después tienen otras relaciones. Hagan de cuenta, alguien en el pasado les hizo mucho daño y les hizo una herida y no ha sanado porque no ha perdonado. Entonces la herida está ahí. Te relacionas con otras personas y luego resulta que tienes problemas. Y decimos, esta persona me hizo esto. ¿Realmente fue la persona que te lo hizo o es que tú también ya estabas muy herida y no sanaste? Y el otro día escuché una analogía que me pareció interesantísima. Cuando tú tienes una herida, si alguien te toca, imagínate que tuviste una relación muy complicada, te separaste y viene otra persona a tu vida. Tú tienes una herida que no has procesado, no has sanado, no has perdonado. Y viene esta otra persona y pone la mano en la herida y tú haces así. ¿Quién te lastimó? ¿Quién te lastimó? ¿Te lastimó la persona o fue tu herida? ¿Quién fue? La persona no te lastimó, la persona puso la mano, la persona hizo algo, pero tú estabas lastimada, tú estabas herida, tú no habías sanado, no habías podido procesar eso. Por supuesto que el contacto con otra persona que tocó esa fibra sensible de ti te hizo o te lastimó, pero no es la persona. No es la persona. Es tu herida. Eres tú que no has sanado, que no has procesado,
que no has perdonado, que no has soltado tu pasado, que no has decidido empezar a entrenarte para estar bien. Por eso es que el bienestar y la felicidad, dice la psicología positiva, es que nosotros desarrollemos nuestro potencial, nuestras fortalezas de carácter, entre ellas el perdón, el amor, ¿sí? La esperanza, la gratitud, ¿sí? Y otras muchas fortalezas de carácter, ¿no? El altruismo, la creatividad, el entusiasmo, que las desarrollemos a nuestra máxima potencia y echemos mano de ellas para estar bien. El perdón es una capacidad que todos tenemos de perdonar, de sanar, de dejar ir el pasado. Ahora, el perdón hacia uno mismo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros direccionar el perdón hacia nosotros mismos? Primero, tenemos que reconocer nuestras faltas y corregirlas. Muchos de nosotros traemos, una vez escuché a una persona que decía que él era basura, así, literal. Tenía en su pasado, había hecho cosas que lo hacían sentir tan mal que él decía. Entonces, yo siempre trataba de llevarlo a, tienes que perdonarte. Si pasó algo, pues tienes que, de entrada, reconocerlo, ¿no? Reconocer que hiciste. ¿Sí? Corregirlo. O sea, si yo hice esto que me ha hecho tanto daño a mí mismo y a otros, entonces tengo que reconocer qué fue lo que hice y dejarlo, corregirlo. Si tengo que pedir perdón, si tengo que cambiar el rumbo, pues lo cambio. Y a partir de eso, pues entonces empezar a perdonarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque lo hice, pues sí, decidí hacerlo, tal vez porque no sabía o tal vez porque sí sabía y lo hice en un momento de locura, por lo que tú quieras y mandes, pero reconocerlo y corregirlo. Asumir la culpa y la vergüenza, ¿sí? Asumir que me siento culpable y que me siento avergonzado de mí mismo, de mis actos, de lo que he hecho. Asumirlo, poder expresarlo a nosotros mismos. Las personas que van y tienen a alguien, a un consejero espiritual, a un pastor, a un consejero espiritual, y pueden ir y comentarle y asumir las faltas y asumir lo que sienten, y la vergüenza es como que un alivio. ¿Por qué? Porque pueden expresarlo y pueden compartir con otro el estado y la situación en la que se sienten para poder empezar un proceso de perdonarse a sí mismos, ¿no? Asumir la responsabilidad de los actos personales, no evadirlo, pues, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? No evadir, es mi responsabilidad, ¿en qué participé? Y luego, identificar lo que necesitamos para cambiar. ¿Qué necesito hacer para cambiar esta realidad mía? Esta realidad que me está generando culpa, vergüenza, ¿sí? Y que hoy asumo, ¿no? ¿Qué necesito cambiar? ¿Sí? Cuando hay una pareja que hubo una infidelidad, por ejemplo, y que la persona que fue infiel reconoce su falta, reconoce y quiere corregir eso, y se siente mal, se siente apenado con la persona que ofendió, pues asume su responsabilidad y empieza el proceso de cambio, ¿sí? Empieza el proceso de sanar la herida, de resarcir el daño que hizo, de cambiar. Entonces es un perdón hacia uno mismo y es un hacer cosas diferentes. El perdón es una decisión, ojo, no un sentimiento. Y aquí es donde quiero que sí estemos muy claros en esto. Muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es el perdón por una simple y sencilla razón. Piensan que perdonar es un sentimiento,
es una emoción. Es que yo lo perdoné, pero es que ya no siento y siento que me vuelve el coraje. No es un sentimiento, te va a venir el coraje si te acuerdas, te va a volver a venir a sentir esa frustración, lo va a hacer porque estás volteando a ver otra vez el recuerdo del pasado de lo que te hicieron. Aun cuando dijiste que perdonabas, tienes una memoria, no se te borra la memoria con el perdón. Va a venir un recuerdo y te va a volver a hacer sentir esas emociones. ¿Se acuerdan que dijimos? Viene el recuerdo, genera el pensamiento de lo que me hicieron y viene la emoción. Enojo, ¿sí? Resentimiento. Y entonces, si nosotros nos basamos a eso para decir, es que yo no he perdonado porque sigo sintiendo, vas a seguir sintiendo. Aquí lo que tienes que hacer es, viene el recuerdo, viene la emoción y el sentimiento, entonces tú paras y dices, no, lo suelto y lo dejo ir. Y yo les aconsejo que hagan algo en ese momento que venga esa crisis. Les aconsejo que respiren. Ahorita vamos a hacer un ejercicio presencial, pero sí les aconsejo que en ese momento respiren y suelten y lo expresen verbalmente. Te perdono y te dejo ir. Te perdono y te dejo ir. ¿Sí? No me debes nada. Estoy en paz. Estamos en paz. ¿Sí? Y hacerlo para cambiar ese pensamiento y esa emoción. Por eso es que muchas personas se atoran aquí, porque creen que cuando ustedes deciden o dicen perdonar, automáticamente se les va a borrar todo. No, y vamos a luchar. Sí, incluso va a haber una lucha, porque hace mucho escuché una conferencia que me dejó impactada que se llamaba Guerra en la Mente. El principal problema que tenemos está aquí. Es una lucha que tenemos en nuestra mente de cosas que a veces ni siquiera pasan en la realidad. De recuerdos que nos dejaron, se quedaron fijados en nuestra memoria a largo plazo y que luego vienen a recordarnos eso y vienen a detonar toda esa serie de pensamientos. ¿Va a seguir sucediendo? Sí. ¿A qué tenemos que hacer? Manejarlos, gestionarlos de la mejor manera. Entonces, ¿podemos nosotros elegir perdonar? Es una elección. Tú eliges. Si quieres soltar, caminar libre, sentirte en paz, ¿sí? Dejar ir, o quieres seguir atada a ese sentimiento que te puede generar toda esta serie de situaciones negativas, ¿no? Entonces, el perdón es un intento saludable de hacer frente a los resultados negativos causados por los agravios de otras personas o por comportamientos incorrectos por parte de uno mismo, ¿no? Es un intento saludable. ¿Hubo resultados negativos? Sí. Pasó algo y tuvo que haber resultados negativos. Entonces tú vas a intentar soltar, vas a intentar dejar atrás eso. Y a través del perdón, ¿sí? Muchas personas dicen que a partir del perdón es como un nuevo comienzo para ellos. ¿Sí? Muchas personas lo expresan, es un nuevo comienzo. El perdón no significa necesariamente retomar la relación, lo que habíamos comentado. Una relación conflictuada, negativa, ¿ok? Yo recomiendo siempre a las parejas, cuando he tenido atención en terapia de pareja, recomiendo generalmente a las parejas, primero, hacerles conciencia de si se quieren quedar en la relación o quieren terminar la relación, pero con mucha conciencia. Si deciden quedarse en la relación, trabajar varias cosas, pero entre ellas muy fuertemente el perdón. Sí, es decir, quedarse, pero con una actitud de perdón para que puedan iniciar cambios y hacer cosas diferentes, pero a partir de sanar estas heridas. Porque si se quedan, pero no hay un perdón, pero un perdón real, porque muchas personas se quedan en la relación, pero no hay un perdón. No hay un perdón, ni un pedir, ni un otorgarlo. Y entonces 10 años, 15, 20 años y siguen acordándose de lo que pasó y es un recordar así y es un conflicto que nunca acaba. Entonces,
No necesariamente perdonar es quedarse en la relación. Hay parejas que deciden, me voy de la relación porque me lastimó mucho, sí perdono, pero por salud mental y física ya no continúo. Y si la otra persona no está en la disponibilidad de cambios, pues hay esta separación, ¿no? Hubo un divorcio muy complicado, se separan y van a seguir siendo padres de los mismos hijos. Entonces, lo más importante es que se genere un perdón para que puedan seguir conviviendo desde el rol de padres, no el rol de esposos, porque ese se rompe, pero el rol de padres los une. Entonces, seguir conviviendo en el rol de padres de la mejor manera por el bien de los hijos, ¿no? Entonces, el perdón no significa necesariamente retomar la relación con la persona que nos ha dañado. Puede ser un familiar incluso, ¿eh? Y eso no significa que a lo mejor la persona esté en la posibilidad de seguir haciendo o seguirse portando así. Eso no significa que tú vas a seguir ahí poniendo la otra mejilla, ¿no? Para que te siga dando. Lo perdonas, ¿sí? Lo perdonas, le das oportunidad de que cambie, no quiere cambiar, te alejas. Te alejas. Lo puedes saludar de lejos cuando lo ves, no, eso no te va a quitar que seas amable y todo de lejos, pero sin tener un vínculo más cercano porque te estás también protegiendo de que te siga dañando. Estar dispuestos a gestionar las emociones que vienen con el enojo, con el resentimiento, gestionarlas, trabajar lo que les decía, viene el recuerdo, me hizo, viene la emoción y yo las gestiono de la mejor manera y las suelto, ¿no? Entonces, gestionar esas emociones que nos mantienen atrapados en el pasado. Vamos a checar un poquito las etapas que trae consigo el perdón, ¿sí? Las etapas que trae consigo el perdón. Primero, reconocer que se ha sufrido un daño. Entonces, yo aquí sí les voy a pedir a ustedes, los que estén por ahí conectados y que quieran trabajar esta parte. Primero, si ha habido alguien que nos haya hecho un daño en el pasado, que hasta ahorita necesitamos sanar, soltar, dejar ir, yo les invito por favor para que primero que nada reconozcamos si hemos sufrido un daño por parte de alguien. Para ello les voy a dar unos minutitos para que ustedes lo piensen, ¿sale? Mucha humildad, con mucha reflexión personal, podamos nosotros reflexionar, reconocer si hemos recibido un daño, el cual todavía no lo hayamos procesado, ¿no? Después de eso, la invitación es si estamos dispuestos a elegir la opción del perdón, ¿sí? Si estamos dispuestos a elegir la opción del perdón, entonces pasamos a la etapa 3, ¿no? Vamos a aceptar que eso que pasó, que eso que sucedió, nos causó sufrimiento y nos causó dolor. Y que puede ser que eso que sucedió también nos haya generado emociones negativas como el enojo, como la rabia, como la frustración, y reconocerlas y entenderlas. Es decir, la aceptación de que me dejó. Sí, imagínense. Un ejemplo, ¿no? Tuve una relación complicada con alguien, rompí la relación. Un divorcio, un matrimonio fallido, una amistad que se rompió, ¿no? ¿Qué me dejó? ¿Qué sucedió? Me hizo sentir enojo, me hizo sentir mucha tristeza, me hizo sentir mucha injusticia, me sentí molesta, me sentí traicionada, me sentí rechazada. ¿Qué me hizo sentir? Reconocerlo. Poder reconocer que alguien me hizo daño y que emocionalmente me hizo sentir muy mal, ¿sí? Ahora, incorporar algunas estrategias para protegernos. Estrategias como ¿cuáles? Número 1, ver si la persona sigue estando en mi contexto y sigue siendo de esta manera. Entonces, una estrategia que yo pueda hacer para protegerme.
¿sí? Alejarme, apartarme, hablarlo, ¿sí? Hablarlo, ponerle algún límite, ¿sí? No seguirle el juego, romper, ¿cómo puedo yo protegerme, no? Y luego, finalmente, debemos expresar explícitamente el perdón. Y eso lo vamos a hacer ahorita de manera presencial. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, los que me quieran acompañar en este ejercicio, ¿sí? Los que me quieran acompañar en este ejercicio, les voy a pedir a todos, por favor, que ahí donde están, cierren los ojos. Cierren los ojos. ¿Sí? Cerramos los ojos y vamos a hacer unas respiraciones, ¿sí? Donde vayamos a entrar un poquito en un estado de concentración. Necesito que todos estemos enfocados en esto. Entonces respiramos y soltamos. Respiramos. Soltamos. Respiramos. Soltamos. Y así yo te pido que sigas respirando y soltando, respirando y soltando. Y que así como estás con esa respiración, tú en este momento focalices en tu mente esa persona y esa situación que te hizo daño, que te lastimó, que fue ese momento de quiebre, de ruptura que te dañó. Y reconozcas y recuerdes qué emociones te hizo sentir en ese momento. Si te sentiste lastimado, herido, rechazado, si te sentiste molesto, molesta, si te sentiste agredido, si te sentiste lastimado físicamente, emocionalmente, descalificado, lo que hayas sentido, quiero que tú en este momento lo reconozcas en ti y reconozcas a esa persona que te pudo haber hecho ese daño. ¿Sí? Y así como estás de manera consciente, decidiendo perdonar, tú explícitamente digas lo siguiente. Explícitamente poder expresar lo siguiente. Seguimos respirando y soltamos. ¿Sí? Seguimos respirando y soltamos. Y repite conmigo. Repite el nombre de la persona. El nombre de la persona con la que hayas estado ligado emocionalmente por una falta de perdón. Repite el nombre de esa persona. Y ahora repite junto conmigo. Yo. Y ahora dices tu nombre. Yo, en mi caso, Patricia Olivas, di tu nombre. Te perdono a ti por el daño que hiciste contra mi persona. Daño que me causó sufrimiento. Daño que me causó dolor. Pero hoy decido voluntariamente y conscientemente soltarte, perdonarte. Te perdono por mi propio bienestar y mi salud mental. Y hoy decido soltarte. Y te pido que abras tus manos y lo sueltes. Deja ir a esa persona. Te suelto, te dejo ir, te perdono y me otorgo libertad a mí mismo, a mí misma. Te agradezco
el aprendizaje de esa mala experiencia y te dejo ir. Me quedo con lo bueno de mí misma, de la experiencia, y te suelto. No me debes nada a partir de hoy. A partir de hoy decido sanar el pasado que me ata a ti y comienzo una nueva etapa en mi vida, lejos del enojo, lejos del resentimiento y lejos del dolor que me causaste. Y te dejo ir. Ahora quiero que todos, así como están, sigan respirando y visualicen a esa persona y visualícenla cómo se va alejando de ustedes. Y déjenla ir. Suéltenla, ¿sí? Suelten a esa persona y déjenla ir. No me debes nada. Te perdono y me declaro libre de este resentimiento. Hoy te otorgo el perdón y déjenlo ir. Y poco a poco respiren y visualicen a esa persona dejándola ir. Y continuamos respirando. Y sientan cómo el sentimiento de enojo, el sentimiento de frustración, el dolor se va yendo de sus vidas. Vayan, suelten ese sentimiento, suelten esa emoción. Déjenla ir. Y reciban, ahora abran las manos hacia ustedes, reciban el amor, la esperanza, la alegría que la vida les otorga, que el perdón les otorga. Y recíbanlo. Respiramos y soltamos. Respiramos y soltamos. Y dejamos ir. Y agradecemos a la vida, agradecemos a Dios, los que crean en Dios, el poder otorgar un perdón y ser libres. Agradecemos. Con este espíritu de agradecimiento, abrimos nuestros ojos. Abrimos nuestros ojos. El perdón es una decisión. El perdón procede del amor. El perdón es crecimiento, espiritualidad y es una fortaleza. Sigamos cultivando el perdón. Y les invito a que este espíritu de perdonar nos vaya acompañando, porque las personas que perdonan son las personas más felices y que viven en un estado de bienestar más completo y permanente. Les agradezco mucho haberme acompañado en esta charla y les invito a que mañana, pasado mañana y pasado mañana y todos los días sigamos trabajando el perdón. Cuando venga ese recuerdo, porque va a venir a sus vidas con esa persona, cuando venga ese recuerdo, respiren. Por favor, respiren profundo. Y en cada exhalación, suelten. Y pidan y digan, te perdono y te dejo ir. ¿Sí? Suelten con amor. Les agradezco mucho y les dejo con la psicóloga Carmen para que ella continúe con la charla del día de hoy.
Bien, gracias Patricia. Un excelente ejercicio que si nosotros lo hacemos pues en todo momento y todos los días, esto se va a ir desvaneciendo, ¿no? Todo lo que sentimos de repente a través del dolor que hemos venido cargando de mucho tiempo es tan pesado, ¿no? Muchas veces es no sé, como una carga que llevamos dentro de nosotros, encima que nos aplasta, ¿no? Todos los días nos aplasta. Es una carga que de repente nosotros no lo dejamos ir y estamos ahí soportando y arrastrando siempre lo que el dolor, ¿no? Pero el perdón pues es una actitud de dejar ir que al enemigo, que es, ¿no? El dolor y el resentimiento, y animarnos a sentir amor y empatía. El perdón y el agradecimiento es una de las fortalezas que nos ayuda a vivir de manera, esto nos va a llevar a vivir con amor, y el amor empieza en nosotros mismos, ¿ya? Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, porque necesitamos perdonarnos. De todo lo que hemos vivido siempre nos estamos culpando, ¿no? Decimos, yo tengo la culpa, yo he soportado, yo he aguantado, o sea, nos estamos culpando a nosotros mismos, ¿no? Pero en realidad hay que perdonar para vivir libres. El perdón no es que le estamos de repente, como decía hermano, ¿cómo le voy a pedir perdón? Él me hizo tanto daño. Pero el que tú perdonas, ¿no? Conscientemente contigo, no necesitamos decirle a la persona, es soltar, es dejarlo ir, es liberarnos, es soltar esa carga, esa mochila tan grande que nos está aplastando día a día, ¿no? Excelente ejercicio, Patricia, yo sé que muchos lo han hecho. Yo también he soltado muchas veces, tantas veces ya que se va desvaneciendo, y cuando ya uno recuerda los hechos que hemos vivido, pues ya no sentimos ese resentimiento, ya no sentimos ese dolor. Lo único que aparece en nosotros es un recuerdo, depende, como una experiencia que nos sirve para nosotros continuar nuestra vida, abrirnos a que de repente no todo, ya no generalizamos, ¿no? Porque si alguien nos hizo daño, pensamos de que todos también nos van a hacer daño, ¿no? Si alguien de repente me trató mal, pensamos de que todos nos van a tratar mal. No. Si nosotros no perdonamos, siempre vamos a arrastrar esas experiencias y vamos a cerrarnos a vivir libres y sobre todo con amor. Muchísimas gracias, y estamos ahí. Azucena, gracias por prender tu cámara. También los que están presentes, sería muy, muy bonito que activen sus cámaras, sus micrófonos, de repente darnos su experiencia, cómo se han sentido, de qué se han podido dar cuenta, que de repente han sentido algo, un alivio, por lo menos, que a veces es una carga, por lo menos siempre sentimos un pequeño alivio. Y cuando lo hacemos constantemente, van a ver van a soltar todo, van a soltar, es muy bonito. Bien, de repente alguien que dice nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestras emociones están en base al pasado. Y tenemos que soltar ya eso, perdonar y vivir ya el momento, ¿no? El hoy, el ahora, para el futuro. Entonces el futuro será de acuerdo a lo que vamos a hacer hoy. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, les esperamos la próxima semana. Y Patricia, de repente, ¿alguna indicación más? ¿Nos pueden contactar para mayor información los que entran por primera vez? Adelante, Patricia. Pues muchas gracias por acompañarnos, y recordarles nada más que el soltar y el perdonar implica que nosotros también tomamos la decisión de que esto lo podamos ir entrenando en nuestras vidas, nos estamos entrenando para el bienestar. Esto implica que hoy hicimos un ejercicio en el que podemos soltar, y que probablemente mañana
pasado mañana, volvamos a tener recuerdos, pensamientos que nos van a hacer sentir que regresamos hacia atrás, ¿no? Y que nosotros tenemos la capacidad de manejar esos pensamientos y mantenernos en el perdón, en la decisión que se tomó. Y esto es cuestión de nosotros. Entonces, la invitación es que sigamos, cada vez que tengamos esto, sigamos entrenándonos para vivir en un espíritu de perdón, en un estado de perdón que nos va a hacer tener mejores relaciones con el otro y tener una mejor estado de sentirnos bien y en paz con nosotros mismos. Acuérdense que el perdón es para el que lo otorga, pero el beneficio mayor es para nosotros mismos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y la próxima semana, la próxima sesión, no se la pierdan, vamos a trabajar un tema interesantísimo. Me encanta este tema. Vamos a empezar a trabajar relaciones positivas. Vamos a empezar a seleccionar un club de vida.